¿Qué sucede cuando el amor se convierte en la mentira definitiva? Para Maeve White, era un cuento de hadas. Casada con el carismático multimillonario tecnológico Jace Davis, lo tenía todo lo que siempre había soñado. Hasta el día en que dio a luz a su hermoso hijo, Leo. Fue entonces cuando su cuento de hadas se hizo pedazos. En un tribunal abarrotado, su poderoso esposo la miró fijamente a los ojos y le dijo al juez que el bebé no era suyo. Tenía una prueba de ADN para demostrarlo, pintándola como una mentirosa y una cazafortunas. Con su mundo desmoronándose y la justicia esfumándose, una única puerta en la parte trasera de la sala se abrió. Y el testigo sorpresa que entró expondría un secreto tan oscuro que destruiría a todos a su paso. La mañana del miércoles, 16 de julio de 2025, amaneció pesada y gris sobre Madrid, el aire denso con una humedad tácita. Para Maeve White, se sentía como si el mundo contuviera la respiración, esperando que su vida detonara. Estaba de pie en la pequeña cocina de su apartamento temporal en el barrio de Malasaña, un lugar que se sentía más como una casa de seguridad para protección de testigos que como un hogar. El amargo aroma a café barato llenaba el pequeño espacio, un marcado contraste con el fragante café de origen único que se entregaba semanalmente al ático de cristal que una vez compartió con Jace con vistas a la Gran Vía. Su mirada se posó en la razón de todo, durmiendo plácidamente en su Moisés, en un rincón de la sala de estar. Leo, su hijo. De 6 meses, con un mechón de suave cabello castaño y ojos que, al abrirlos, eran del mismo asombroso tono zafiro que los suyos. Era perfecto. Era su corazón existiendo fuera de su cuerpo. Y en 3 horas, en un tribunal del centro, el hombre al que había prometido su vida lo declararía oficialmente un extraño. Un escalofrío recorrió su cuerpo, un temblor familiar de ansiedad y rabia. Agarró la taza de cerámica desportillada. Su calor poco hacía para ahuyentar el frío que se había instalado profundamente en sus huesos hacía meses. Todo había sido tan perfecto, ¿no? El romance vertiginoso con Jace Davis, el celebrado visionario tecnológico cuyo rostro adornaba las portadas de Forbes y Wired España, había irrumpido en su vida como una fuerza de la naturaleza. Maeve, una curadora de arte freelance, con una educación modesta, de repente asistía a galas en París, navegaba por la costa amalfitana y vivía en un palacio de paredes de cristal que dominaba toda la ciudad. Él la había llamado su ancla, su musa. Había amado su pasión por el arte, su tranquila fortaleza. Había insistido en formar una familia de inmediato. «Quiero un heredero Davis, Maeve», había dicho su voz con esa mezcla distintiva de encanto y autoridad. «Con tu belleza y mi inteligencia, será imparable». El embarazo había sido el momento más feliz de su vida, al menos durante los primeros 6 meses. Ella irradiaba. Jace había estado atento, cariñoso, colmándola de regalos y afecto. Había encargado una habitación infantil que parecía un país de las maravillas celestial, completa con un mural pintado a mano del cosmos en el techo. Luego el cambio. Fue sutil al principio, una nueva e inquietante distancia en sus ojos. Se obsesionó con su pasado, particularmente con su ruptura amigable con su novio universitario, David. Un único e inofensivo mensaje de texto de David. «Escuché las buenas noticias. Felicidades a ambos». Envió a Jace a una furia tranquila y fría. Se volvió suspicaz, paranoico. Comenzó a cuestionar el calendario de su embarazo, haciendo comentarios velados que le oprimían el estómago. El día
día que nació Leo debería haber sido su cúspide de alegría. Pero mientras Maeve sostenía a su hijo por primera vez, agotada y abrumada de amor, vio el rostro de Jace. No había alegría, solo una evaluación fría y calculadora. Una semana después, ella recibió la notificación. No de los papeles de divorcio, sino de una petición de declaración de no paternidad. Él se estaba moviendo para anular el matrimonio por motivos de fraude. El acuerdo prenupcial, que había firmado sin pensarlo 2 veces ahora, parecía una guillotina colgando sobre su cabeza. Contenía una brutal cláusula de infidelidad. Cualquier indicio de infidelidad la dejaría sin nada. Absolutamente nada. Su afirmación era tan simple como devastadora. Leo no era su hijo biológico y tenía una prueba de ADN realizada por un laboratorio privado de élite para probarlo. «Señora White, Maeve», una voz la sacó de su ensueño. Isabel Chan. Su abogada estaba en el umbral del apartamento, su expresión una mezcla de resolución profesional y genuina simpatía. Isabel era aguda, una luchadora, pero Maeve sabía que eran David contra un Goliat, armado con un equipo legal que costaba más por hora de lo que solía ser todo su ingreso anual. «Estoy lista», mintió Maeve, su voz un susurro hueco. Se alisó su sencillo vestido azul marino, elegido específicamente para parecer respetable y modesto. Se sentía como una actriz preparándose para un papel para el que nunca había audicionado. La mujer despreciada. Se inclinó sobre el Moisés y besó la frente de Leo, inhalando su dulce aroma a leche. «Lucharé por ti, mi amor», susurró. «Siempre lucharé por ti». El Palacio de Justicia de Stanley Mosque en el centro de Madrid era una imponente fortaleza de mármol y solemnidad. El aire en el interior era fresco y estéril, con olor a cera para suelos y ansiedad. Mientras caminaban hacia la sala 12B, el clic de sus tacones resonaba como un toque de difuntos. Maeve sintió cientos de ojos sobre ella. La prensa se había enterado de la historia, por supuesto. «Multimillonario contra esposa», gritaban los titulares. Y entonces lo vio. Jace Davis. Estaba con su abogado principal, el notoriamente implacable Marcus Thorne. Jace lucía impecable con un traje gris marengo, su cabello plateado perfectamente peinado. Irradiaba poder y confianza. Cuando sus ojos se encontraron con los de Maeve, no hubo un parpadeo de reconocimiento, ni un indicio del amor que una vez había profesado. Solo había hielo. Era la mirada que uno le da a un problema de negocios particularmente irritante que está a punto de ser resuelto. Thorne, un hombre que parecía un tiburón bien alimentado, esbozó una pequeña sonrisa satisfecha en su dirección. Dentro de la sala, el peso del momento oprimió a Maeve, robándole el aire de los pulmones. Todo era paneles de madera y retratos severos de jueces fallecidos hace mucho tiempo. Se sentó junto a Isabel en la mesa del demandante. Sus manos estaban tan apretadas en su regazo que sus nudillos estaban blancos. Todos de pie. La jueza Margarita Valdés, una mujer de unos 60 años, con fama de ser sensata pero justa. Recorrió la sala por encima de sus gafas. Su mirada se detuvo un momento en Maeve, luego en Jace. Los procedimientos comenzaron con una formalidad escalofriante. Después de las declaraciones iniciales, la jueza Valdés pasó al meollo del asunto. «Señor Thorne, su cliente, el señor Jace Davis, ha solicitado a este tribunal una declaración de no paternidad con respecto al menor, Leo White. Por favor, exponga los motivos de su petición».
Marcus Thorne se puso de pie con suavidad. Señoría, los motivos son simples y científicamente irrefutables. Si bien mi cliente lamenta profundamente la agitación emocional que ha causado esta situación, no puede, en buena conciencia o legalmente, ser declarado padre de un hijo que no es suyo. Hemos presentado un análisis de ADN certificado de los estimados laboratorios Gensur. El informe concluye con un 99% de certeza que el señor Davis no es el padre biológico del niño. Deslizó un documento encuadernado y brillante sobre la mesa. La jueza Valdez miró el informe, luego a Jace. Señor Davis, entiende lo que su abogado acaba de declarar. Jace se puso de pie, su voz tranquila y clara, resonando por la silenciosa sala del tribunal. Sí, señoría, y afirma que esta es su posición, que usted no es el padre del niño, Leo. Maeve contuvo la respiración. Esto era todo, el punto de no retorno. Una parte de ella, una parte tonta y desesperada, todavía esperaba que flaqueara, que la viera y los recordara. Recordara las promesas. Jace giró ligeramente la cabeza. Su mirada fría recorrió a Maeve por una fracción de segundo, antes de volver a posarse en la jueza. Sí, señoría, dijo, su voz desprovista de emoción. No soy su padre. El bebé no es mío. Las palabras golpearon a Maeve como un golpe físico. La sala del tribunal pareció inclinarse. El aire se volvió delgado y cortante. La mentira era tan descarada, tan absoluta, que era su propia forma de violencia. En ese momento, no solo se sintió traicionada, se sintió borrada. Toda su vida con él, el amor que creía compartir, el hijo que habían planeado juntos, todo fue desestimado en una sola frase sin corazón. La lucha acababa de comenzar, pero en su corazón, Maeve sintió el primer peso aplastante de la derrota. Para comprender la profundidad de la traición de Jace Davis, había que comprender la obra maestra de su cortejo. No solo había ganado el corazón de Maeve, había construido una realidad para ella, ladrillo a ladrillo dorado. Se conocieron en la inauguración de una galería en el barrio de las Letras, donde se exhibía una de las colecciones curadas por Maeve. Ella estaba explicando el pincelado matizado de un pintor paisajista contemporáneo a un pequeño grupo cuando él apareció. Él no solo escuchaba, estaba absorbiendo, sus ojos inteligentes fijos en ella. Esperó hasta que ella estuvo sola. Luego se acercó, no con una línea de ligue descarada, sino con una pregunta perspicaz sobre las influencias del artista. La primera cita fue un recorrido privado por el Museo de Ciencias Naturales de la ciudad, después de horas. Estuvieron solos bajo el colosal esqueleto de una ballena azul, y él no habló del precio de las acciones de su compañía, sino de la maravilla de la existencia. Parecía diferente del titán implacable de la industria que describían las revistas. Era reflexivo, curioso y completamente cautivado por ella. Construyó su relación sobre una base de intimidad intelectual y emocional compartida. Le enviaba primeras ediciones de sus libros favoritos. Le volaba a un chef de Kioto para su cumpleaños, porque una vez había mencionado su afición por el auténtico ramen. La hizo sentir vista de una manera que nadie nunca lo había hecho. Cuando le propuso matrimonio 6 meses después, en una playa de arena negra en Islandia, bajo la danza etérea de las auroras boreales, se sintió menos como una pregunta y más como un destino. El deseo de una familia fue suyo, inicialmente. Construí un imperio, Maeve. Había puesto su mano sobre su estómago mucho antes de que ella estuviera embarazada. Pero ¿qué es un legado sin linaje? Necesito un heredero.
Nuestro heredero. Maeve, que siempre había soñado con ser madre, se dejó llevar por su entusiasmo. Se quedó embarazada a los 2 meses de su boda. El primer trimestre fue una dicha. Jace era un modelo de padre expectante. Asistía a todas las citas con el médico, tomándole la mano durante los ultrasonidos, sus ojos llenos de lágrimas, mientras escuchaban el galopante latido del corazón de su hijo. El cambio comenzó alrededor de la semana 20, después de que la ecografía de anatomía confirmara que iban a tener un niño sano. Fue entonces cuando descubrió el mensaje de texto de su ex, David. Era un único mensaje, enterrado en lo más profundo de su teléfono. Escuché las buenas noticias. Felicidades a ambos. David estaba felizmente casado, y el mensaje no era más que una cortesía educada. Pero para Jace fue una chispa en una caja de yesca de sospecha, casi ansioso por encenderla. ¿Por qué te contacta?, preguntó, su voz peligrosamente baja. No es Jace. Fue un mensaje hace meses. Solo es un viejo amigo. Un viejo amigo con el que estuviste 3 años, replicó. Un viejo amigo con el que estuviste justo antes de conocerme. Fue el comienzo de una sutil e insidiosa campaña de guerra psicológica. Empezó a cuestionar cada uno de sus movimientos. Un regreso tardío de una reunión con un cliente de la galería, una llamada telefónica de su hermana cuyo número no reconocía. Todo se convirtió en evidencia en un caso que estaba construyendo dentro de su propia cabeza. El hombre que la había hecho sentir tan vista, ahora la hacía sentir constantemente vigilada. Luego vino su insistencia en un nuevo obstetra. La doctora Sánchez está bien, había dicho sobre su médico de toda la vida, pero quiero lo mejor, alguien que trabaje con gente de nuestro nivel. Es una cuestión de discreción y calidad. Encontró una clínica boutique de alta gama al otro lado de la ciudad, cerca del Parque del Retiro. El lugar parecía más un spa que una instalación médica. Todo tonos suaves y decoración minimalista. Fue allí, en el tercer trimestre, donde planteó la idea de una prueba de paternidad prenatal. Es solo una precaución, cariño, había dicho, su voz suave como la seda. Para mi tranquilidad. Esta paranoia me está devorando. Odio sentirme así. Dejémoslo zanjado por el bien de nuestro matrimonio, por el bebé. Maeve estaba horrorizada y profundamente herida. No puedes hablar en serio, Jace. ¿Crees que te engañaría? Por supuesto que no. La había calmado, atrayéndola a un abrazo que se sentía más como una captura. Pero esta duda es un veneno. Solo consigamos el antídoto. Usaremos esta clínica. Es el método no invasivo más avanzado. Una simple extracción de sangre tuya, un hisopo bucal mío, completamente seguro para el bebé. Obtendremos el resultado, lo dejaremos atrás y seremos una familia feliz. Sintiéndose atrapada y emocionalmente agotada, aceptó. Quería recuperar al Jace cariñoso y atento, y esto parecía la única manera. Recordó el día de la prueba vívidamente. La habitación fría e impersonal. La enfermera que apenas hacía contacto visual. Jace observando todo el procedimiento con una intensidad inquietante. Él manejó su propio kit de muestra, sellándolo él mismo, citando su obsesión con la cadena de custodia. En ese momento, ella pensó que era solo otra de sus peculiaridades de control freak. Ahora sabía que era algo completamente diferente. Los resultados, le dijo una semana después, fueron perfectos. Era un hombre nuevo, rebosante de disculpas y afecto. Las últimas semanas de su embarazo fueron un regreso a sus primeros días. La oscuridad había pasado, pensó.
Había sido una tonta. De vuelta en la sala del tribunal, el recuerdo se sentía como ácido en su garganta. Isabel Chen se puso de pie. Señoría, impugnamos la validez de esta supuesta evidencia. Sostenemos que el señor Davis es y siempre ha sido el padre de Leo White. Además, sostenemos que el señor Davis es un individuo manipulador y controlador que ha orquestado toda esta situación para defraudar a mi cliente y negar a su hijo. Palabras fuertes, señorita Chen, dijo la jueza Valdés, su expresión ilegible. ¿Tiene pruebas que las respalden o solo alegaciones? Tenemos el testimonio de mi cliente, señoría. El testimonio de una madre que sabe con cada fibra de su ser quién es el padre de su hijo. Marcus Thorne se burló audiblemente. Señoría, el sentimiento de una madre no es una prueba admisible. Un informe de ADN certificado sí lo es. La ciencia es clara. La señorita White fue, desafortunadamente, infiel. El niño no es de mi cliente, y por lo tanto, él no es legal ni financieramente responsable. El día transcurrió de manera brutal. Isabel llamó a Maeve al estrado. Con tranquila dignidad, Maeve relató su historia de amor, su voz quebrándose al describir la transformación de Jace. Habló de su paranoia, su comportamiento controlador y la prueba de paternidad forzada. Luego vino el contrainterrogatorio de Thorne. Fue despiadado. Señorita White, comenzó, paseándose ante ella como un depredador. Usted proviene de una familia de medios modestos, ¿es correcto? Sí. Y luego conoció al señor Davis, un hombre que vale miles de millones de euros. Su vida cambió drásticamente, ¿no es así? Viajes lujosos, áticos, ropa de alta costura. Me enamoré de Jace, no de su dinero. ¿Lo hizo? ¿O vio una oportunidad? ¿Una oportunidad que requería que asegurara su posición con un heredero? ¡Objeción!, gritó Isabel. El abogado está acosando a la testigo. Concedida. Señor Thorne, vaya al grano, advirtió la jueza. Thorne giró. Usted mantuvo una relación a largo plazo con un señor David García justo antes de conocer a mi cliente, ¿correcto? Habíamos roto varios meses antes de que conociera a Jace. Pero se mantuvieron en contacto, insistió. Me envió un mensaje de texto, dijo Maeve, su voz subiendo de frustración. Un mensaje de texto que sepamos, dijo Thorne suavemente, dejando que la insinuación flotara en el aire. Señorita White, ¿no es cierto que le preocupaba que el señor Davis pudiera dejarla, que sabía que el acuerdo prenupcial la dejaría sin nada si no producía un heredero Davis? ¿No es cierto que en un momento de pánico buscó consuelo en una vieja llama y ahora está tratando de hacer pasar a su hijo como el del señor Davis? No, eso es una asquerosa mentira, exclamó Maeve, las lágrimas brotando de sus ojos. Amaba a mi esposo. Nunca, jamás lo traicionaría. Miró a Jace, suplicándole con la mirada. Él solo la miró fijamente. Su rostro, una máscara de indiferencia. Él estaba dejando que esto sucediera. Lo estaba orquestando. Cuando bajó del estrado, temblaba. Thorne la había pintado magistralmente como una cazafortunas desesperada y tramposa. Su verdad sonaba como una excusa endeble contra la cruda certeza en blanco y negro de su informe de ADN. Isabel hizo todo lo posible para reparar el daño. Llamó a la hermana de Maeve, quien testificó sobre el comportamiento cada vez más paranoico y controlador de Jace. Incluso logró que una ex asistente ejecutiva de Jace admitiera a regañadientes que Davis tenía fama de ser un maestro manipulador que exigía lealtad y control absolutos. Pero no fue suficiente.
Todo era circunstancial. La montaña que tenían que escalar era el informe de ADN de los laboratorios Genscher. Era la palabra de la ciencia contra la palabra de una mujer. Y en el frío y lógico mundo de la ley, la ciencia casi siempre ganaba. A medida que el día llegaba a su fin, la jueza Valdés parecía cansada. «Nos reuniremos mañana a las 9 a.m., anunció. «Y señorita Chen», añadió, su mirada aguda. «Sugiero que venga preparada con algo más que un ataque al carácter. En este momento, la evidencia presentada por el demandante es bastante convincente». Al salir del juzgado, Maeve sintió cómo la frágil esperanza a la que se había aferrado comenzaba a desmoronarse. Las cámaras destellaban, los periodistas gritaban preguntas. Se acurrucó más cerca de Isabel, su mundo encogiéndose hasta el único pensamiento aterrador. Iba a perder. Jace iba a ganar. Iba a repudiar a su hijo, arruinar su nombre y marcharse sin un rasguño, dejándolos a ella y a Leo con nada más que los escombros de sus mentiras. Esa noche fue la más larga de la vida de Maeve. El sueño era un país lejano al que no podía llegar. Se sentó en la oscuridad, observando el rítmico ascenso y descenso del pequeño pecho de Leo. Cada respiración pacífica que tomaba era una nueva puñalada de miedo en su corazón. ¿Qué tipo de vida podría darle ahora? Su reputación estaba hecha jirones. Sus ahorros habían desaparecido, devorados por los honorarios legales. La mentira de Jace era tan total que tenía el poder de reescribir su pasado y destruir su futuro. Ella e Isabel se quedaron hasta tarde, revisando cada parte de su historia, cada correo electrónico, cada mensaje, buscando una grieta en la armadura perfectamente construida de Jace. «La prueba de ADN es la clave», dijo Isabel, su voz tensa por la fatiga mientras revisaba papeles bajo la tenue luz de la lámpara de Maeve. Él controló todo el proceso. Él eligió la clínica, insistió en estar allí, manejó su propia muestra. Tiene que haber algo ahí. «¿Pero cómo podemos probarlo?», preguntó Maeve, su voz ronca. «Genscher es uno de los mejores laboratorios del país. Su reputación es impecable. Una jueza no va a creer que un multimillonario amañó una prueba en una instalación de renombre mundial solo para salir de un matrimonio. No tiene sentido», murmuró Isabel, más para sí misma que para Maeve. La magnitud, el riesgo de llegar a tales extremos. No se trata solo de dinero. Para un hombre como Jace Davis, el acuerdo de divorcio y la manutención infantil serían un error de redondeo. Tiene que ser algo más, algo personal, algo a lo que le tiene terror. Esa única frase, algo a lo que le tiene terror, resonó en la mente de Maeve. Pensó en el Jace que conocía, el hombre que cuidaba cada aspecto de su vida, desde sus negocios hasta su imagen pública, con una precisión obsesiva. No tenía miedo de perder dinero. Tenía miedo de la imperfección, de perder el control. Un recuerdo afloró, borroso al principio, luego nítido y claro. Fue al principio de su matrimonio, antes del embarazo. Estaban en una gala benéfica en el Museo del Prado y una pareja mayor, viejos amigos de la familia Davis, se les había acercado. La mujer, cuyo nombre Maeve no podía recordar, le había palmeado el brazo a Jace. «Es tan maravilloso verte tan feliz, Jace», había dicho cálidamente. «Tu madre estaría muy orgullosa. Espero que hayas estado, bueno, ya sabes, cuidando tu salud». Maeve había registrado el comentario como extraño, pero fue la reacción de Jace lo que fue verdaderamente peculiar. Su sonrisa se tensó, su postura se volvió rígida. Había alejado a Maeve abruptamente,
su agarre en su brazo sorprendentemente firme. ¿Quiénes eran?, había preguntado ella. Nadie importante, había espetado él con una finalidad que no admitía más preguntas. En ese momento, ella lo desestimó. Ahora se sentía como un hilo suelto. ¿A qué problema de salud se refería la mujer? La imagen pública de Jace era de vigorosa salud y vitalidad. Era un corredor de maratones, un escalador. ¿Qué secreto estaba ocultando? Isabel, dijo Maeve, su voz urgente. La familia de Jace, sus padres han fallecido. Nunca habla de ellos. Siempre dijo que era demasiado doloroso, pero una vez tuvo una reacción muy extraña cuando una vieja amiga de la familia mencionó su salud. Los ojos de Isabel se iluminaron con un destello de interés. ¿Qué dijo? Maeve le contó la historia. Era una pista delgada, un hilo de telaraña, pero era todo lo que tenían. Durante la siguiente hora, los dedos de Isabel volaron sobre el teclado de su portátil, su rostro iluminado por el resplandor de la pantalla. Se sumergió en un agujero de conejo de registros públicos, archivos de la sociedad y viejos recortes de noticias sobre la familia Davis, una dinastía una vez prominente pero ahora desvanecida, de la cual Jace se había distanciado públicamente, presentándose como un self-made man absoluto. De repente, Isabel se congeló. «Oh, Dios mío», susurró. «Maeve, creo que encontré algo». A la mañana siguiente en el juzgado, la atmósfera era densa con la finalidad. Marcus Thorne estaba prácticamente pavoneándose, confiado en su victoria. Jace se sentó impasible, una estatua de mármol de un hombre que ya había seguido adelante. «Señorita Chen», comenzó la jueza Valdés. Su tono no dejaba lugar a discusión. «Tiene una última oportunidad para presentar cualquier evidencia que refute el informe de ADN del demandante». «¿Tiene algo?» Isabel Chen se puso de pie, con la espalda recta. Sostenía un solo expediente en su mano. «Sí, señoría, sí lo tengo. Pero primero, me gustaría llamar al señor Jace Davis de nuevo al estrado». Thorne se puso de pie de un salto. «Objeción. Mi cliente ya ha testificado». «Denegada», dijo la jueza, su curiosidad agudizada. «Señor Davis, por favor, vuelva al estrado». Un destello de molestia cruzó el rostro de Jace, pero obedeció, moviéndose con su habitual confianza inquebrantable. Isabel se acercó a él. «Señor Davis, usted ha construido su imagen pública de hombre hecho a sí mismo, un titán de la salud y la ambición, ¿correcto? He sido afortunado en los negocios y me cuido, sí», respondió con frialdad. «Usted se enorgullece de la perfección, ¿no? En sus productos, en su vida, en su linaje». Los ojos de Jace se entrecerraron ligeramente. «Creo en la búsqueda de la excelencia. Hablemos de su familia, señor Davis, la familia de la que rara vez habla. Su padre, Alistair Davis, falleció a la edad de 52 años, ¿no es así?» «Sí», dijo Jace, su voz entrecortada. «Y su tío paterno, Richard Davis, falleció a los 49 años». «Objeción, señoría», ladró Thorne. «Esto es historia familiar irrelevante». «¿A dónde quiere llegar con esto, señorita Chen?», preguntó la jueza. «Solo una pregunta más, señoría», insistió Isabel. Se volvió hacia Jace. «Tanto su padre como su tío murieron por complicaciones de un raro trastorno genético neurodegenerativo, ¿no es así? ¿Una afección conocida como enfermedad de Huntington?» El nombre de la enfermedad quedó suspendido en el aire. El color se drenó del rostro de Jace. Por primera vez, la máscara de fría compostura se resquebrajó, revelando un destello de pánico puro y crudo. «Esto es un asunto médico privado,
y una violación asquerosa de mi privacidad, siseó. Es un asunto privado que se vuelve críticamente relevante cuando usted está tratando de repudiar fraudulentamente a un hijo en un tribunal de justicia. La voz de Isabel resonó, aguda y clara. La enfermedad de Huntington es un trastorno genético dominante hereditario, señor Davis. Un hijo de un padre afectado tiene un 50% de posibilidades de heredar el gen. Un hecho que usted conoce muy bien, ¿no es así? Un hecho que aterrorizaría a un hombre obsesionado con su propio linaje perfecto. Thorne estaba apoplético, gritando objeciones, pero la jueza lo hizo callar con un gesto. Sus ojos se clavaron en Jace. Maeve observaba, con el corazón palpitando. Todo empezaba a tener sentido. Su obsesión, su paranoia, su desesperada necesidad de un heredero perfecto. No se trataba de su infidelidad. Se trataba de su propia genética. Mi salud personal no está a juicio aquí, dijo Jace entre dientes. Oh, pero sí lo está, replicó Isabel, porque su terror a transmitir esta enfermedad es el motivo de todo. Por eso usted llegaría a tales extremos para controlar la creación de su heredero. Pero aún así, no explica la prueba de ADN, ¿verdad? Porque incluso si usted tuviera miedo de transmitir un gen, una prueba de paternidad aún mostraría que usted es el padre. A menos que hubiera un secreto aún más profundo que usted estuviera ocultando. Un secreto que hizo que manipular esa prueba no solo fuera deseable, sino necesario. Isabel respiró hondo. Su mirada se extendió de Jace a la jueza. La sala del tribunal estaba completamente en silencio. Cada persona inclinada hacia adelante, cautivada. Señoría, dijo Isabel, su voz firme y deliberada. En este momento, la defensa llama a un testigo de refutación sorpresa. Un testigo que puede explicar la ciencia detrás del elaborado engaño del señor Davis. La jueza Valdez la miró fijamente, su expresión sombría. Señorita Chen, esto es muy poco ortodoxo. Es un caso muy poco ortodoxo, señoría. Se lo imploro. La verdad de todo este asunto reside en este testigo. La jueza dudó por un largo momento, sus ojos clavados en Isabel, luego en el rostro agitado de Jace Davis. La grieta en su armadura era ahora un agujero enorme. Muy bien, dijo, su voz firme. Alguacil, llame al testigo de la sala. Marcus Thorne parecía completamente desconcertado. El rostro de Jace era una máscara de incredulidad y un horror incipiente. Maeve sintió una oleada de adrenalina, una mezcla vertiginosa de esperanza y miedo. ¿Quién era esta persona? Las grandes puertas de roble en la parte trasera de la sala se abrieron de golpe. Una mujer entró, sus tacones resonando decididamente en el suelo de mármol. Tenía unos 50 años, con un aire de tranquila autoridad académica. Su cabello recogido en un pulcro moño. Llevaba un maletín de cuero. Mientras caminaba por el pasillo, Jace Davis parecía haber visto un fantasma. Se hundió en la silla del testigo. Su bravuconería de 1.000 millones de euros se evaporó en el aire. Él sabía exactamente quién era ella. Isabel Chen se volvió hacia la jueza. Señoría, anunció, la defensa llama a la doctora Annalise Schmidt. El nombre de la doctora Annalise Schmidt no significaba nada para Maeve ni para nadie más en la sala del tribunal, excepto para una persona. El rostro de Jace Davis, que ya había perdido su color, ahora parecía colapsar sobre sí mismo. La transformación fue impactante. El titán de la industria se desvaneció, reemplazado por un animal atrapado, sus ojos bien abiertos con un terror visceral y real. La doctora Schmidt subió al estrado, su semblante tranquilo y resuelto.
Prestó juramento, su voz con acento alemán precisa y clara. Isabel comenzó su interrogatorio de inmediato. Dr. Schmidt, ¿podría por favor decir su nombre y profesión al tribunal? Mi nombre es doctora Annelies Schmidt. Soy médica y genetista clínica. Mi especialidad es la genética reproductiva humana y las enfermedades hereditarias. ¿Y en su capacidad profesional, ha tenido alguna vez algún trato con el demandante, el señor Jace Davis? Sí, respondió la doctora Schmidt, mirando directamente a Jace, quien se negó a encontrar su mirada. El señor Davis fue paciente mío hace aproximadamente 2 años, justo antes de su matrimonio con la señorita White. Marcus Thorne se puso de pie de nuevo. ¡Objeción! Confidencialidad médico-paciente. Esto es una violación escandalosa. Doctora Schmidt, interrumpió la jueza, su voz aguda. ¿Es usted consciente de sus obligaciones éticas con respecto a la confidencialidad del paciente? Sí, señoría, dijo la doctora Schmidt con calma. También soy consciente de mi obligación ética con el tribunal y de prevenir una grave injusticia alimentada por fraude médico. Mis consultas iniciales con el señor Davis están protegidas. Sin embargo, sus acciones posteriores, que implicaron falsificar documentos médicos y perpetrar un fraude que ahora involucra a este tribunal, no lo están. He sido compelida por una citación de la señorita Chen y estoy aquí para proporcionar información fáctica directamente relacionada con la evidencia fraudulenta presentada en este caso. La jueza se inclinó hacia adelante, intrigada. Lo permitiré. Proceda, señorita Chen. Thorne se sentó, atónito y en silencio. Doctora Schmidt, continuó Isabel. ¿Por qué el señor Davis la consultó inicialmente? El señor Davis era consciente del historial familiar de la enfermedad de Huntington. Acudió a mí para pruebas genéticas y asesoramiento. Estaba, como él mismo afirmó, obsesionado con la idea de tener un linaje limpio, libre de cualquier imperfección genética. ¿Y cuáles fueron los resultados de estas pruebas? La doctora Schmidt hizo una pausa. Su mirada se suavizó por un momento mientras miraba a Maeve. Los resultados del panel genético fueron complejos. La buena noticia para el señor Davis fue que no portaba el gen de la enfermedad de Huntington. Una ola de confusión invadió la sala. Maeve también la sintió. Si él no tenía el gen, ¿cuál era el motivo? ¿Por qué el secreto? Marcus Thorne soltó una breve y triunfante risa. Así que ahí lo tienen, señoría. Mi cliente está perfectamente sano. Toda esta línea de interrogatorio es una expedición de pesca sin fundamento. Pero, continuó la doctora Schmidt, su voz cortando la explosión de Thorne como un bisturí. El panel exhaustivo reveló otra condición genética no relacionada. Una condición que confirmamos con varias pruebas de seguimiento. Abrió su maletín y entregó un expediente al alguacil, quien lo pasó a la jueza. Doctora Schmidt, instó Isabel suavemente. ¿Cuál era esta otra condición? La doctora Schmidt miró de la jueza de nuevo a Jace, cuya cabeza ahora estaba inclinada en señal de derrota. Las pruebas confirmaron que, debido a una condición conocida como azospermia, causada por una microdeleción en el cromosoma Y, el señor Jace Davis es, y ha sido desde su nacimiento, completamente estéril. Es biológicamente incapaz de engendrar un hijo. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El silencio fue absoluto, roto solo por el frenético susurro de los blocs de notas de los periodistas. Maeve sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Estéril. Jace no podía tener hijos. Las palabras no encajaban. Eran imposibles. Las citas con el médico, los ultrasonidos, su alegría compartida, su charla de un heredero.
Todo. Una mentira. El rostro de la jueza Valdés era una tormenta. Explique, doctora, si el señor Davis es estéril, ¿cómo podría la señorita White haber quedado embarazada, supuestamente de él? No lo hizo, señoría, dijo la doctora Schmidt. Ese es el meollo del fraude. El señor Davis estaba devastado por el diagnóstico, no por la incapacidad de tener un hijo, sino por la imperfección que representaba. Chocaba con la imagen poderosa y viril que había cultivado con tanto esmero. Me hizo firmar un acuerdo de confidencialidad inquebrantable. Luego, ideó un plan. Continuó, su voz exponiendo la escalofriante arquitectura de su engaño. Su plan era proceder con la fertilización in vitro, FIV. Le diría a su futura esposa que tenían problemas para concebir y que la FIV era su mejor opción. Le diría que estaban usando su propio esperma, pero, en realidad, tenía la intención de usar un donante de esperma. La mente de Maeve se tambaleó. Las conversaciones sobre formar una familia, la breve decepción fabricada cuando no concibieron en el primer mes, su rápida sugerencia de ver a un especialista en fertilidad en la clínica boutique que él ya había preseleccionado. Todo había sido un guión. Fue meticuloso, continuó la doctora Schmidt. Utilizó un banco de donantes que permitía criterios muy específicos. Seleccionó un donante que coincidía con sus propias características físicas: altura, color de cabello, color de ojos. Pero lo más importante, seleccionó un donante que había sido sometido a un extenso cribado genético, asegurando que el bebé estaría libre de cualquier defecto hereditario conocido. Estaba, en efecto, tratando de construir a su hijo perfecto, subcontratando el único componente que no podía proporcionar. Las lágrimas corrían por el rostro de Maeve, ahora lágrimas silenciosas de shock y un dolor tan profundo que se sentía como una herida física. Leo, su hermoso niño, el producto de una transacción fría y calculada de la que ella no sabía nada. ¿Y dónde encaja la prueba de paternidad presentada a este tribunal?, preguntó Isabel, su voz tensa con furia contenida. Eso, dijo la doctora Schmidt con disgusto, es la parte final y más cruel de su plan. El señor Davis sabía desde el principio que cualquier prueba de ADN estándar de paternidad probaría que no era el padre, porque biológicamente no lo es. Era su vía de escape definitiva. Su acuerdo prenupcial con la señorita White tenía una cláusula de infidelidad estricta. Al usar un donante y mantenerlo en secreto, creó una situación en la que podía, en cualquier momento, acusarla de engaño, presentar una prueba de ADN que respaldara su afirmación, y no solo escapar de cualquier responsabilidad financiera por el hijo que desesperadamente quería, sino también destruir su reputación en el proceso. Podría tener a su heredero perfecto, y si alguna vez se cansaba de la madre, podría desecharla a ella y al niño con impunidad, tachándola de mentirosa y adúltera. Toda la sala del tribunal estaba en shock. Marcus Thorne parecía pálido y con náuseas, mirando a su cliente como si lo viera por primera vez. Había sido un peón en un engaño mucho más siniestro de lo que había imaginado. «Esto es monstruoso», susurró la jueza Valdés, mirando de la estoica doctora a la mujer destrozada en la mesa del demandante y finalmente al hombre en el estrado. Fijó su mirada en Jace. Su voz, cuando habló, era baja y temblaba de rabia. «Señor Davis, míreme». Lentamente, temblorosamente, Jace levantó la cabeza. Su rostro era un desastre de sudor y desesperación. «¿Hizo esto?», exigió la jueza. «¿Le mintió a su esposa? ¿Cometió este
¿Este asombroso fraude contra ella y contra este tribunal? Jace abrió la boca, pero solo salió un sonido seco y graznante. Estaba deshecho. El arquitecto de 1.000.000 de mentiras, ahora enterrado bajo sus escombros. Hizo un único y patético asentimiento. Maeve dejó escapar un sollozo ahogado. Fue el sonido de un corazón roto y de una pesadilla terminando al mismo tiempo. El hombre que había amado no existía. Nunca había existido. Era un fantasma, y en su lugar estaba este extraño, hueco y cruel. Pensó en Leo, durmiendo plácidamente en casa, ajeno a la tormenta que se desataba alrededor de su propia existencia. No era el producto de la genética de Jace, y por eso, de repente, sintió una profunda y abrumadora ola de alivio. Estaba libre de ese legado envenenado. Era simplemente suyo. La jueza Valdés golpeó su mazo, el sonido rompiendo el silencio aturdido como un disparo. «Este tribunal entra en receso», tronó. Sus ojos, llenos de furia y disgusto, nunca abandonaron el rostro de Jace Davis. «Y señor Davis, no debe abandonar el edificio. Sospecho que la oficina del fiscal tendrá muchas preguntas para usted». En el momento en que el mazo de la jueza Valdés golpeó la madera, el silencio aturdido de la sala se hizo añicos. No fue un retorno gradual al ruido, sino una explosión. Los susurros se convirtieron en murmullos frenéticos que se hincharon hasta un rugido bajo. Los reporteros en la galería, que habían estado sentados en arrobada atención, entraron en acción, sus dedos volando sobre pequeños teclados, sus rostros iluminados por el brillo de sus teléfonos, mientras transmitían el veredicto que incineraría el legado de Jace Davis. Los flashes de las cámaras se dispararon en una cegadora andanada percusiva, estroboscópica sobre el rostro de Jace, capturando el brillo del sudor en su frente y la absoluta vacuidad en sus ojos. Permaneció inmóvil en la silla del testigo, un hombre desconectado de su propia realidad. El arquitecto de una vida impecable, ahora la pieza central de su demolición pública. Marcus Thorne, con el rostro del color de un pergamino viejo, corrió hacia su cliente, sus manos revoloteando inútilmente. Intentó hablar, ofrecer alguna perogrullada legal, pero las palabras murieron en su garganta. Era un tiburón en una pecera que acababa de ser drenada, jadeando en el suelo de concreto. Había sido una herramienta en un engaño monstruoso, y la mancha de ello lo seguiría para siempre. En medio del caos, Isabel Chen se convirtió en un escudo. Colocó una mano firme en la espalda de Maeve, creando una pequeña burbuja segura en la tormenta arremolinada. «Vamos», dijo, su voz un ancla baja y firme. «Salgamos de aquí». Guió a Maeve, que se movía como en un trance, por una puerta lateral y hacia el santuario de una pequeña sala de conferencias sin ventanas. En el momento en que la pesada puerta se cerró con un clic, amortiguando la cacofonía exterior, la frágil presa que mantenía unida a Maeve se rompió. Un sonido bajo y gutural escapó de sus labios y se derrumbó en una silla. Su cuerpo finalmente sucumbió a los violentos temblores que había estado reprimiendo durante horas. Los sollozos la sacudieron, no las lágrimas silenciosas de tristeza, sino las crudas y agonizantes convulsiones de un alma que había sido desmantelada sistemáticamente. Era dolor por el hombre con el que pensó que se había casado, rabia por el extraño que había llevado su rostro y una terrifying y desorientadora sensación de pérdida por una vida que nunca había sido real. «Nunca me amó», gritó, las palabras arrancadas de un lugar de profunda agonía.
Toda nuestra vida, cada beso, cada promesa, todo fue solo un guión, un medio para un fin. Miró sus propias manos, volviéndolas como si pertenecieran a otra persona. ¿Con quién me casé, Isabel? Ni siquiera lo sé. Isabel se arrodilló junto a ella, su comportamiento profesional desvaneciéndose para revelar a la mujer compasiva que había debajo. No ofreció perogrulladas vacías, ofreció validación. Te casaste con un fantasma, Maeve, una ilusión meticulosamente elaborada. Lo que hizo es un nivel de crueldad que la mayoría de la gente ni siquiera puede concebir, pero no puedes dejar que su enfermedad defina tu verdad. El amor que sentiste fue real. La alegría que sentiste al llevar a tu hijo fue real. Él no puede quitarte eso. Un suave golpe en la puerta y entró la doctora Annalise Schmidt. Su expresión era de una profunda tristeza profesional. Permaneció de pie un momento, respetando el dolor crudo en la habitación antes de hablar. Maeve, comenzó, su voz suave pero firme. Sé que las palabras son inadecuadas, pero necesito que sepas lo realmente arrepentida que estoy por el papel que desempeñé en esto, incluso a través de mi silencio. Acercó una silla, su mirada inquebrantable. Durante 2 años he cargado con el peso de su secreto. Mis manos estaban atadas por acuerdos de confidencialidad que me hizo firmar bajo amenaza de ruina legal. Pero cuando mi oficina recibió la citación y leí los detalles de esta audiencia, cuando me di cuenta de que estaba usando la santidad de la genética, el trabajo de mi vida, como un arma para destruirte, la elección se volvió clara. Existe la ética profesional, y luego está la ética fundamental de la humanidad. No podía dejar que tuviera éxito. «Usted salvó el futuro de mi hijo», susurró Maeve, sus lágrimas disminuyendo en un agotamiento tembloroso. «No», la corrigió la doctora Schmidt suavemente, inclinándose hacia adelante con una intensidad que captó la atención de Maeve. «Debes entender esto. Su futuro nunca estuvo en duda. El plan de Jace Davis era monstruoso, pero también tenía fallas. Se basaba en la premisa de que la genética es la única definición de un padre. Él no es un padre. Él fue el financiero de un proceso biológico. Una nota a pie de página. Tu hijo nació de tu cuerpo, tu esperanza y tu amor. Esa es la historia que importa. Él es tuyo, completa y absolutamente». La doctora Schmidt abrió su maletín y sacó un sobre de manila sellado. «Esta es una copia del expediente completo y sin censura del donante. Su historial médico, su perfil genético. Todo. Jace nunca vio esto. Solo le importaba que el donante estuviera limpio. Te lo doy a ti. Es tu decisión, y solo tuya. Si y cuando Leo alguna vez quiere saber sobre esta parte de sus orígenes biológicos. La narrativa te pertenece ahora. Tú tienes el control». Tomar el sobre fue una transferencia de poder. Maeve lo apretó contra su pecho. Era la verdad, sólida y real en sus manos. 1 hora más tarde, la jueza Valdés reanudó la sesión. La sala estaba en silencio. El aire, electrizado por la anticipación. La jueza Valdés entró, no con cansancio, sino con una fría y justa furia. No se sentó de inmediato, sino que permaneció de pie, examinando la sala, sus ojos finalmente posándose en Jace, quien había sido traído de nuevo y ahora estaba desplomado entre 2 alguaciles. «Señor Davis», comenzó, su voz tranquila, pero llegando a cada rincón de la sala. «En mis 30 años en el estrado, he presidido casos de violencia, codicia y desesperación. Pero nunca, hasta hoy,
Había presenciado un acto de crueldad psicológica tan profunda y calculada. Usted no solo mintió. Usted convirtió en arma las emociones humanas más sagradas: el amor, la confianza, la alegría de crear una familia, y las transformó en instrumentos de un contrato fraudulento. Usted construyó una jaula para su esposa, no de barras de hierro, sino de su propio afecto por usted. Su voz aumentó de volumen e intensidad. Este tribunal declara nulo y sin efecto el acuerdo prenupcial entre Maeve White y Jace Davis, invalidado por el asombroso fraude en el que se basó toda esta unión. Además, este tribunal concede a la señorita Maeve White la custodia legal y física exclusiva de su hijo, Leo White. La doctrina de la paternidad por impedimento no solo es aplicable aquí, es el único resultado consciente. Usted, señor Davis, se presentó como el padre de este niño. Usted pretendía que él fuera su heredero. Por lo tanto, usted es legal y financieramente su padre en todo lo que importa a este tribunal. Se le impide negarlo. Se fijará una audiencia para determinar la manutención de menores y la pensión alimenticia. Y le aseguro que será una cifra que refleje no solo el estilo de vida que prometió, sino que también sirva como medida punitiva por su inmenso engaño. Finalmente, dijo, sus ojos como trozos de hielo. Sus crímenes se extienden más allá de este tribunal de familia. Los actos de perjurio y fraude grave cometidos aquí son un ataque a los cimientos mismos de nuestro sistema de justicia. Remito todo este expediente, junto con mi recomendación personal de una pronta y severa persecución, a la oficina del fiscal de distrito. Alguaciles. Los dos oficiales se movieron, cada uno colocando una mano firme en los brazos de Jace. Se levantó como una marioneta con las cuerdas cortadas. Mientras lo sacaban, sus ojos se encontraron con los de Maeve al otro lado de la sala. No había ira, ni odio. Solo una vasta y hueca vacío, el abismo de un hombre que lo tenía todo y ahora era verdaderamente nada. No fue una mirada de triunfo para Maeve, fue una confirmación final y triste de que el hombre que creía amar había sido un fantasma todo el tiempo. Salir del juzgado bajo el sol de la tarde fue un renacimiento. El aire era fresco y el brillo hostil de los objetivos de las cámaras se había suavizado. Las preguntas de los periodistas ya no eran acusatorias, sino respetuosas. Había sido reivindicada. Las semanas siguientes vieron el rápido y total colapso del mundo de Jace. Su nombre se convirtió en sinónimo de engaño sociopático. El mercado, que veneraba la fortaleza y aborrecía la inestabilidad, se volvió contra él. La Junta lo destituyó. Sus acciones se desplomaron y su imperio, construido sobre una mentira, se desmoronó como arena. Con un acuerdo que aseguraba que ella y Leo estarían seguros de por vida, Maeve no buscó replicar la opulencia que había conocido. Compró una casa de piedra de 4 pisos en una tranquila calle arbolada en el barrio de Salamanca, un hogar con viejos suelos de madera que crujían y altas ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana. La primera vez que giró su propia llave en la cerradura, sosteniendo a Leo en sus brazos, sintió una sensación de pertenencia que el frío ático de cristal nunca le había ofrecido. Esto era suyo. Esto era real. Una noche, en la tranquilidad de la habitación del bebé, meció a Leo hasta que se durmió. La habitación estaba pintada de un azul suave y delicado, y la única luz provenía de una pequeña lámpara con forma de luna. Él balbuceó en sueños, su pequeña mano envuelta alrededor de su dedo. Ella miró su rostro,
una combinación perfecta de sus propios rasgos y el suave misterio de un extraño que había dado el regalo de la vida. No había veneno aquí, ni legado contaminado, solo potencial. Ella finalmente entendió. La obsesión de Jace con la genética había sido su prisión. Su libertad residía en saber que la familia no era un linaje, era una elección. Eran las tomas nocturnas, las suaves nanas, la feroz e inquebrantable promesa de proteger. Era este momento, aquí mismo. Era Maeve White, la madre de Leo. Su identidad se forjó en la verdad, y su futuro, como el de su hijo, era una hermosa página en blanco. ¿Qué te pareció este giro inesperado en la trama? ¿Alguna vez te has sentido traicionado de esta manera? Cuéntanos tu opinión en los comentarios a continuación. La historia de Maeve White y Jace Davis es un recordatorio desgarrador de que las mentiras más devastadoras a menudo se envuelven en los paquetes más hermosos. Nos muestra que la verdadera fortaleza no se trata de riqueza o poder, sino de la resiliencia para luchar por la verdad, incluso cuando tu mundo está construido sobre el engaño. La lucha de Maeve por su hijo Leo no fue solo una batalla en un tribunal, fue una batalla por su identidad, su dignidad y la definición misma de familia. Demuestra que el amor de una madre es una fuerza más poderosa que cualquier plan de un multimillonario, y que, en última instancia, la verdad, por muy profundamente enterrada que esté, siempre encontrará su camino hacia la luz. Si esta historia de traición, resiliencia y justicia definitiva te conmovió, por favor, dale a me gusta y compártela con alguien que necesite escuchar una historia de fortaleza superando el engaño. No olvides suscribirte a nuestro canal para más dramas de la vida real que te mantendrán al borde de tu asiento. Haz clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia.